Bueno, Enrique de la Morena, querido Enrique, Muy ya buenos te he días. visto con zapatillas a lo Modric, Sí, claro. dispuesto Después de a ese gol. rematar, claro, tiene que ser. Hay que renovar de los 40 por lo menos hasta los 60, ¿no? Bueno, Sí, pero sí. llegaremos a eso. Exacto. Se ha producido un fenómeno curiosísimo y es que los médicos que en general han sido manipulados siempre por la izquierda, Siempre. igual que en la enseñanza, le ponen pública y como si fueran las mujeres públicas. O sea, aquí enseñanza pública, la han hundido. Sanidad pública, donde ha mandado, la han hundido. Sacan pública, hubo una manifestación este fin de semana. Bueno, todos los Sí. fines de semana convocan Algo. algo. Pero por primera vez los médicos están en contra del estatuto marco que quiere llaman hacer así, la sociocomunista esta que tenemos ahora. MEMA. Sí. Bueno, Que de medicina sabe lo que yo de arzobispo. bueno, seguro que tú sabes Era más. liberada. Sí, liberada sindical. Claro. Era la boicoteaba el Zendal. Ah, sí, Y antes el hombre. IFEMA. O sea, es que tiene un currículum bien. Impresionante. Sí. Bueno, pero Pero ya olvidémosla. bueno, no No sé yo es si posible. podemos. Hasta que no la Porque echen. tenemos aquí a la consejera de Sanidad, Bueno, que es Fátima Matute, sí. que puedo decir que pertenece al Ejército del Aire. Hizo sus clínicas en el hospital del Ejército del Aire y me comentaba que es que ella ha nacido allí, o sea que ¿Te das le cuenta? gusta volar, como a mí. Es como ¿comprende? la obra de Calderón, La hija del aire. Y estudió en la Complutense. Bueno, bien, bien. ¿Eh? Pero vamos a ver, porque es. casi todos los planes de este gobierno es saber cómo jorobamos la Comunidad de Madrid, porque es su obsesión. La Comunidad de Madrid, el otro día vi que la inversión extranjera, que se está retirando de España, viendo la inseguridad jurídica, está concentrada ya en el 84% en la Comunidad de Madrid. Es decir, que los que no se van de España se van a Madrid, que es lo que va quedando de España, etcétera. Pero una de las razones por las que mucha gente se viene a vivir, por ejemplo, de Iberoamérica a Madrid, es precisamente por la atención sanitaria, también por la seguridad, que comparada con aquellos países es enorme, y por la educación que puedes elegir. Que eso parece que no, pero es muy importante para esas familias que vienen a hacer su vida aquí. Bueno, pero Fátima, cuando estuvo aquí hace unos meses, primero nos sorprendió porque es de este grupo nuevo, que el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que yo lo confieso, me pareció gente absolutamente nueva, fuera de la política, improvisado, ya veremos Con la lo que cabeza bien pasa. puesta. Pero un año después, de pronto, ¡bomba!, han aparecido cuando ya han estado rodadas. Pero ahora, Fátima, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Se os plantea un doble problema. Primero, el conflicto de los médicos. ¿Cómo lo ves o qué perspectivas tiene la Comunidad de Madrid respecto a ese conflicto que va a más y presumiblemente irá a Del más? Estatuto Marco. Eso es. Y luego, esa cuestión que ha quedado ahí trasconejada de Muface, que para la gente, aunque sea otro ámbito, pero sigue siendo algo que afecta a su vida cotidiana de 1,5 millones de personas, nada menos. Bueno, pues yo creo que estas dos cuestiones están interrelacionadas, aunque no lo parezca, el Estatuto Marco y Muface. El nexo común de unión es que quieren desguazar y destrozar la sanidad pública, que es nuestro mayor tesoro. Y desde luego a mí la presidenta, cuando me ofreció con honor este puesto, fue para que lo dejara mejor de lo que estaba por los que lo habían hecho antes y por los que vendrán y por todos nosotros que somos pacientes. Y nos encontramos en un ministerio que además es ninguneado por el resto del gobierno, porque es una cuota que le han dado a sumar para poder hacer gobierno, y eso da mucha pena porque precisamente no la dejan tener ninguna función, y lo hemos visto ahora con Muface, antes cuando se le ocurrió lo de las autobajas que Hacienda dijo que estaba haciendo, y desde luego el problema que tiene es que es una enferma de sectarismo, tiene una pulsión ideológica irracional que la aleja de la realidad. Bueno, ella debutó en política señalando a Ayuso diciendo pam, 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 con una psicópata de ese nivel. Creo que es de familia de psiquiatras. Sí, sus padres eran pero psiquiatras. Antipsiquiatras, de los que piensan que a los locos hay que soltarlos en vez de tratarlos. Eso ¿no? parece. Pues yo creo que predicaron con el ejemplo. ¿Cómo nos va a afectar ese cambio que ella quiere introducir, esos cambios que quiere introducir, y cuáles son las principales críticas a ese estatuto marco? Porque yo entiendo que ustedes, los políticos, juegan en una plaza, pero
al final a los que nos afecta es a los pacientes. Absolutamente. El estatuto marco que ha hecho después de 20 años había que reformarlo, pero hagámoslo bien. Y entonces se ha reunido con un sector de los sindicatos, sin reunirse con la gente que vamos a tener que aplicar esas decisiones que tome y aparte pagarlo, porque Función Pública, como no se habla con ella, pues dice que el tema de negociación y de memorias económicas no existe. Entonces, es un estatuto marco lesivo, regresivo, que lo único que hace es poner peor no solo a los médicos, a todas las categorías profesionales y con un montón de fallos técnicos de bulto porque confunde conceptos del derecho laboral con el estatutario. Lo primero que habló era de la incompatibilidad. Cuando no hay médicos, tú si restringes libertades, lo único que haces es que huyan, claro. Porque además ha sido una profesión liberal en la que siempre hemos podido trabajar en base a la ética y a la profesionalidad en el ámbito público y en el ámbito privado. Bueno, y además hemos visto casos de gente que no podía pagar y que cuando iba un señor que estaba en lo privado, pues iba a lo público. Es decir, que era un acuerdo no legal, pero sí real, que dura de toda la vida, como las igualas, etcétera. Son formas privadas y públicas de atender a la gente con necesidades. ¿Y esto es lo que puede que les haya escocido más a los médicos? ¿El hecho de que les vaya a prohibir estar en la pública y en la privada a la vez durante los primeros años de graduarse? No, eso es la punta del iceberg, pero en el fondo, cuando tú te pones a estudiar las cosas que ella misma verbalizó después de un Consejo de Ministros, porque es ella la que dice las cosas en vez de por el cauce habitual en sus ruedas de prensa y luego dice que han filtrado la información, pues es que la filtra es ella y encima lo fastidia todo. Los médicos y otras categorías profesionales vieron que no solo era una cuestión de exclusividad, sino que era una cuestión de horas laborales, de cómo se computaban sus horas de guardia, que cuenten para la jubilación de una vez, que si tú tienes una guardia durante la semana solo puedes trabajar 3 días según lo que ha escrito ella, pero sin embargo tienes que hacer hasta X horas. O sea, es todo una incoherencia absoluta que lo único que manifiesta también es que nunca ha trabajado en un hospital, ella ni su equipo, y además que no ha trabajado con sociedades científicas, con las comunidades autónomas que vamos a tenerlo que llevar a cabo y que le hubiéramos dado con todo nuestro amor las pautas de lo que había que hacer y cómo había que hacer algo para, en vez de coartar libertades, todo lo contrario, retener talento y volver a atraer hacia nosotros a esos profesionales. Fátima, hay una cuestión cuando precisamente uno de los problemas que está teniendo España es que por diversas razones, desde los embudos corporativistas, las anecas de las titulaciones, etcétera, que eso es un desastre total, en España faltan unos 20.000 médicos, empezando por atención primaria. Hay muchos miles de toda Iberoamérica que estarían encantados de venirse a Madrid o cualquier sitio de España de atención primaria. No estamos hablando de un cirujano experto en la inteligencia artificial del hígado, no, atención primaria, pero es que claro, en la que llama Begoña la España vaciada, que es la España donde hay poca gente, vacía ni vaciada, no, Teruel no está vaciada, lo que está es holgada, está fresca, bien, pero cuando hay esa necesidad en una población tan envejecida como es la del campo en España, todas las zonas rurales, es un problema real de atención que se te van la mitad de los servicios. Sí, el que no haya un médico significa la despoblación de ese pueblo, pero es automático, se van a donde haya un médico o una residencia. Eso es el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, llega esta señora a poner dificultades para que, por ejemplo, el que ha hecho un MIR y es una persona con esto, se vaya a Alemania a cobrar el triple o a Gran Bretaña a cobrar el cuádruple. Dice, bueno, pero aquí ¿a qué estamos jugando? ¿A fabricar una Venezuela? Es que da la impresión de que lo único que tienen es destruir lo que hay, y sobre todo lo que más hay en España es la Comunidad de Madrid, y a cambio no hay ningún proyecto. Pues exactamente, lo que necesita un Ministerio de Sanidad es alguien útil y que no genere problemas, porque hasta ahora está creando problemas donde no lo hay. Y una de las cosas que tenía que hacer es un plan nacional de recursos humanos. Y no solo con este estatuto marco ha conseguido poner de acuerdo a los de derechas, a los de izquierdas, a los de en medio, a sus sindicatos, a no sindicatos, sino que encima soluciones que le ponemos encima de la mesa con nuestros amigos hispanoamericanos, que son maravillosos y que todavía tienen su título sin homologar, hay hasta 50.000
que tengamos nosotros censados, porque nos relacionamos con ellos, que suplirían las carencias de toda España. Claro. Y sería maravilloso, sino que, por ejemplo, hace una semana nos comunicaron que no nos autorizan la acreditación de 6 unidades docentes en la Comunidad de Madrid. Eso supone 30 médicos menos al año, porque yo no pienso en la legislatura como tal, sino pienso a futuro para dejar esto mejor. Y si yo ahora empiezo a formar médicos, dentro de 10 años tendremos menos escasez y menos déficit. Y eso tampoco nos deja hacerlo cuando el dinero lo ponemos nosotros. ¿Qué argumentos pues dan? Lo desconocemos, porque luego ella, en su ariete sectario, que está puesta, como digo, yo creo, para atacar a la Comunidad de Madrid y a nuestra presidenta, porque todavía no ha superado que la ganara por mayoría absoluta, no hace más que decir que es competencia de las comunidades autónomas también el tema de los profesionales. Y nosotros cogemos esa corresponsabilidad, aunque el dedo está puesto en el Ministerio. Pero las soluciones que podemos llevar a cabo, como es homológuenme a nuestros colegas o déjenme que forme más médicos, no nos deja. Con lo cual es la incongruencia en patas. Recuerdo que Ayuso nos dijo un día, calculamos que en 10 años como mínimo hay 1 millón más que sobre todo iberoamericanos que vienen, también gente ingleses de zonas frías, digamos, del norte, que vienen a Madrid, o algunos se van a la Costa del Sol, donde el problema es mucho mayor, pero mucho mayor, porque Madrid tiene todavía más recursos. Pero dice, y tenemos 1 millón más de población mínimo, y además gente que viene con su familia, que quiere hacer una familia, que no vienen de jubilados como Canarias o la Costa del Sol, no, vienen a vivir aquí, a trabajar aquí, tienen normalmente una formación profesional buena y por lo tanto es lo que necesita España. Bueno, pues hay un embudo terrible. Yo, es que además el problema que tengo con esta mujer es que cuando lo veo, no sé si es mala o es tonta. Y llevo hace años, lo de Mema se lo puse yo. Porque digo, médica y madre, digo, mira, resumámoslo, Mema. Bien, ahora es mi Mema, porque es ministra, médica y madre. Ni ministra, ni médica, madre sí, porque eso no lo puede remediar. El marido sí, porque... Bueno, pero no lo entiendo, o sea, no la entiendo cuando habla, no entiendo lo que dice, no veo cosas razonables, aunque sean contrarias a mi modo de pensar, etcétera, es que no la entiendo. O sea, yo si fuera médico, no digo que me suicidaría, pero desde luego me deprimiría. O sea, tengo una ministra de Sanidad a la que no entiendo cuando habla de sanidad. Es que es complicado, por eso que digo, está en una atalaya ideológica y todavía agarrando la pancarta y no se ha dado cuenta que no está en la oposición, que está gobernando para toda España y que además la labor de los políticos es resolver los problemas de la gente que está en la calle y no estar enganchada a mantras sectarios que no llevan a ningún sitio, porque además ella defiende la sanidad pública. Con el tema de Muface lo ha dicho y no se habla con el ministro de Transformación Digital y Función Pública, que son dos cosas que han mezclado y que lo único que tienen en común es la capacidad del ministro que la sostenta, básicamente. Bueno, o sea, Óscar López, López. Eso es. Y que no se Óscar habla con López. la ministra. Exacto. Eso iba a decir. ¿No? Pero es que además están en guerra porque, claro, una cosa es sumar y otra es restar. Eso Entonces, claro, es verdad que además, como es tan odiosa Yolanda Díaz, todo lo que rodea a Yolanda Díaz ahora le han puesto la prueba, no Sánchez, que piensa que los necesita, pero sí todos los ministros. Y López ahora está, no te lo creerás, Operación Simpatía, pero como Óscar Puente, el oscargután auténtico. Dice, bueno, ¿esto qué pasa? Que ya huele en el después de Sánchez. Claro, después de Sánchez puede haber PSOE, pero de sumar ni restar. ¿Qué van a hacer con la atención primaria? Porque se quejan los médicos de atención primaria y se quejan los pacientes por falta de recursos y por falta de espacio en las listas de espera. Bueno, pues lo primero que tendría que pensar esta ministra es en el Plan Nacional de Recursos Humanos. Hay muchos colegas nuestros hispanoamericanos que estarían encantados en copar todos esos puestos de atención primaria y que además no entran en competición con nosotros, sino que van a hacer que nuestra sanidad sea mucho más rica, porque estas personas que vienen de Hispanoamérica, muchos están 1 año en la selva, con muy pocos recursos, curando a la gente. Y además es gente maravillosa y de verdad, con un saber estar y con una formación fantástica. Y luego el problema
problema que tiene esta ministra y otros es que no se ha sentado a hacer unos presupuestos. Y al no sentarse a hacer unos presupuestos, no sabes lo que derivar o lo que se lleva la sanidad, que es un monstruo insaciable. Y si tú quieres ensanchar la sanidad, que utilizan palabras de estas extrañas, ¿no? Porque parece que no, que les da más enjundia, pues piensa en tus compañeros profesionales sanitarios y deriva más recursos ahí y no a otras cosas que a lo mejor son menos necesarias. Y igual que ha perdido la vocación de servicio para solucionar problemas y están dando dinero a sindicatos y otras organizaciones y no es capaz de financiar un fármaco que salva vidas para la leucemia linfoblástica aguda en niños con una N muy pequeña, un número de pacientes muy pequeñito. Nosotros en la Comunidad de Madrid desde el 21 ya hemos tratado 30 pacientes. Son 10 al año como mucho en la Comunidad de Madrid. Cada tratamiento son 85.000 euros. Y eso porque no tenemos un marco común que nos permita, por economía de escala, bajarlos. ¿No creéis que con todo lo que se gastan en otras cosas no merecen estos pacientes o las enfermas de cáncer de mama con un triple metastático negativo, que la única solución es ese fármaco que finalmente conseguimos que aprobara en septiembre, que dirija sus esfuerzos a eso, que para eso sí que tiene competencias, que lo demás lo tenemos transferido a las comunidades, gracias a Dios? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? Pero porque Fátima, se lo decimos. yo creo que hay un problema, por eso digo que no entiendo, que es un problema ya mental, de capacidad mental. Porque incluso como propaganda, si les vendría bien, dice, bueno, por fin una ministra con sentimientos, no es como Sánchez, ella se apiada, pobres niños con leucemia. No, y se obceca. Hay dos fármacos, no sé cómo es la cuestión, ahora nos la explicas. Pero lo que no entiendo es que no estamos hablando de que 500.000 de personas tengan que ser tratadas, que es un gasto tremendo. Son poquísimos. Exactamente, pero es que ya están aprobados y suministrados en la Unión Europea. Lo que necesitamos es que aquí se agilicen los trámites para que esos fármacos, una vez que están aprobados, estén a disposición de nuestra población en el minuto 1. En la Unión Europea marcan 128 días. Nosotros tardamos 900, 1.000 días o no los ponemos a disposición de la gente. De 25 fármacos prioritarios que salvan vidas y son la única opción, en España solo tenemos 16. Ponemos el ejemplo de la leucemia linfoblástica aguda, que son pocos pacientes, pero en el fondo, con una visión cortoplacista, ella lo rechazó por un tema presupuestario. Pero no había hecho presupuesto. A largo plazo, eso abarata, es rentable, porque primero, una vida no tiene precio y luego es una persona que va a estar activa y que su familia va a estar activa también. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Nosotros se lo exponemos, nosotros les decimos cómo hay que hacerlo y aparte, si entra dentro de un acuerdo marco y está financiado por el Sistema Nacional de Salud, todo es mucho más barato y no para ahorrar, porque en sanidad no se ahorra, para gastar mejor en todas las cosas que tenemos que hacer en salud. El plan de salud mental para jóvenes y adolescentes. El otro me da la sensación de que la tienen usted como referente de la persona que lo está parando y lo que está intentando, me imagino, es mejorarlo. La última vez que estuvieron aquí desde el Hospital Niño Jesús, ¿verdad?, nos dijeron que en la sala de urgencias la mitad de los casos eran de niños con problemas de salud mental. Y además que no deja de aumentar. Eso es un problema de verdad que a nuestra presidenta además es una de las líneas estratégicas en las que está trabajando de forma seria. Muy ligada al problema de las drogas. De las drogas y de las infecciones de transmisión sexual, consumiciones químicas, etcétera, y en eso de verdad nuestra presidenta ha hecho un plan valiente de regional contra las drogas, así como de salud mental y de prevenciones varias, y nosotros que no hagan demagogia y no utilicen mal el lenguaje, no les hemos parado nada. Lo que hemos hecho ni les hemos bloqueado, hemos hecho que se trabaje bien, porque el plan de salud mental, que es algo fundamental, se enteró la Sociedad Española de Psiquiatría, que es la mayoritaria, con el Colegio Oficial de Psicólogos mayoritarios, que es el 80% de los profesionales sanitarios, se enteraron por un periódico y encima vieron que ellos estaban de avalistas y que firmaban, y encima que no habían metido las alegaciones y que había fallos técnicos de bulto, como era la de prescripción de fármacos, la de demonización de fármacos, con lo cual dijeron que por favor primero les retiraran de ese plan. Y encima que les hicieron firmar. Y les pusieron la firma. Claro, les pusieron la firma sin contar con ellos, que es lo que están acostumbrados a hacer en este gobierno. Entonces, no señora, no le hemos bloqueado nada. Hemos parado las cosas para que todos los profesionales que van a trabajar y van a atender a estos pacientes estén conformes, estén de acuerdo, aporten con su experiencia y desde luego sirva para tener un plan sólido de salud mental en toda España. En la Comunidad de Madrid lo tenemos, igual que el plan de prevención del suicidio
suicidio, que somos la comunidad donde, gracias a Dios, menos gente se suicida, un 6% por 100.000 habitantes. En España llegamos a un 9% y en algunas comunidades es devastador, pero queremos llegar a 0 y eso lo tenemos que hacer con todo el mundo alineado. Lo que no puede ser es que digan que si alguien la Sociedad Española de Psiquiatría no está de acuerdo, hagamos que esté de acuerdo, aunque el resto estuvieran de acuerdo, porque son los que van a llevar a cabo esto y desde luego protejamos a la población. Tú puedes hablar de uso racional del medicamento, que es lo que le decimos. Sí. Igual que si no eres hipertenso, yo no te voy a dar un fármaco antihipertensivo, pero si tú eres diabético necesitarás insulina, el no diabético no lo necesita. Pues una persona con una enfermedad grave de salud mental necesita un fármaco. Estamos poniendo en duda la profesionalidad de nuestros psiquiatras, estamos generando dudas en la madre que le da a un niño una pastilla y ve que la cosa no funciona todo lo bien que le gustaría porque la salud mental es un problema y entonces estamos generando angustia, ansiedad, que la gente pierda la adherencia a esa medicación si oye esto de la ministra de Sanidad. Entonces eso no lo podemos consentir porque tenemos que cuidar a la población. Hay una cuestión, el ir contra los fármacos que viene del 68. Nadie está loco. Los fármacos lo que hacen es enfermarte. Las vacunas te meten, te inoculan un virus que te convierte en esclavo de los chemtrails y tal. Yo creo que en la convención esta de los psicópatas de Trump, la mitad estaban alterados ya por eso, ¿no? Pero gente que piensa en serio, que es que con las vacunas te inoculan un chip que a partir de ahí te convierte en esclavo. Dicen, ¿esclavo para qué? Porque luego los esclavos tienen que trabajar. No se sabe, pero esclavo. Bueno, este tipo de... Cuando viene una ministra que te lía... Claro. Es que yo realmente... no sé si admirarlos o compadecerlos a ustedes. Porque ¿cómo lidiar con alguien que está fuera de los límites de lo que se entiende por racional, que tiene que hacer algo tan racional como luchar contra las enfermedades? Y además, especialmente las enfermedades del cerebro y del sentimiento. Psicólogos, psiquiatras. El otro día estábamos precisamente con la Fundación Amanda y la consejera que se dedica a esto, que han hecho un trabajo extraordinario. Los trans se suicidan 10 veces más que la media. Pero ya pasaba con la disforia de género, que era cuando estaba mejor tratado con endocrinos, etcétera. Eso que es también una cosa que Ayuso lo tiene muy clavado. ¿Cómo está evolucionando? Es decir, ¿han tenido ustedes la posibilidad de trabajar con gente de la sociedad civil, como es el caso de la Fundación Amanda, que además son profesionales, digamos, de mucho nivel cultural, cuando se habla de las enfermedades mentales, o no? ¿O ahí hay un hueco? Pues nosotros tenemos la suerte de que en nuestra consejería juntamos a los líderes cuando tenemos que tratar el ELA, a toda la gente que se dedica a eso. Y con el tema de psiquiatría tenemos reuniones de los líderes de opinión, de los jefes de servicio de psiquiatría, de los psicólogos y también de asociaciones, porque nosotros recetamos asociaciones y es fundamental que nos digan cómo tenemos que hacerlo y estamos alineados y nos piden por favor que les ayudemos con este tema de la ley trans, que no se ha hecho para cortar derechos ni para cambiar la idea de nadie, sino para dar garantía y acompañar. Porque los médicos no solo curamos, también cuidamos y acompañamos. Y un profesional, un psicólogo, un psiquiatra está para acompañar al niño y a los padres que en una situación así lo pueden pasar mal o pueden tener actitudes que puede perjudicar la evolución si realmente es una persona trans o no. Son irreversibles. Y está, y está para ayudar, pero no para hacer terapias conversivas, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho la presidenta y lo que hace día a día es pensar cómo solucionar los problemas de la gente, cómo ayudar. Y precisamente en estas patologías que se han apropiado o en estas personas, porque hay cosas que evidentemente no son patologías y se han apropiado como si fueran suyos. No sea usted sectario, que esto no tiene color político. Sí. Yo quería preguntarte, la Agencia Española del Medicamento, hay muchos medicamentos en Europa que están aprobados y aquí en España los tenemos retenidos. ¿Es porque también está politizada la Agencia Española del Medicamento?
Bueno, es una mezcla, como decía Federico al principio, de politización, sectarismo y que no trabajan por procesos, no tienen una cultura del trabajo y de hacer las cosas rápido, porque en medicina el tiempo es vida. O sea, una paciente con el trípolo metastático de mama en 9 meses se ha muerto por no beneficiarse de ese tratamiento. Bueno, con lo cual, niños con leucemia. y los niños con leucemia, que vuelvo a decir, es nimia, la N, y lo que te vas a gastar para lo que tú puedes dar. Y nosotros, todas las comunidades autónomas, le hemos puesto encima de la mesa a nuestros técnicos y nuestros procesos para que todo eso se agilice y en la Comisión Interministerial de Precios las cosas sean más rápidas. Y si algo está aprobado, se ha demostrado que es coste efectivo, que en el minuto 1 esté en España, que no esperemos ni 128 días como marca Europa. Exacto. ¿Y lo del cannabis? ¿Qué va Bueno, a pasar ahí? Porque ya empezamos a oler cannabis por la calle. Se está normalizando completamente el consumo de cannabis y derivados. Y en vapeadores y frivolizando su consumo, pues la presidenta también lo tiene claro con ese plan regional contra las drogas, con 75 medidas en las que estamos involucradas todas las consejerías, educación, que es fundamental, y es una cosa contra la que vamos a luchar. Nosotros no vamos a dejar que se vendan derivados del cannabis, cannabinoides a los menores, ni vamos a dejar que se vapee en menores. Y desde luego es otra cosa que hace la ministra, habla del cannabis medicinal, lo frivoliza y es la puerta de entrada para otras cosas. Como cuando sabe medicina, todo el mundo. Eso Ella es. tiene 3 hijos, no sé cómo no Claro. lo sabe. Siempre se empieza por el porro y se termina en la jeringuilla. Y se termina no muy siempre mal. se termina. Claro. Pero los que terminan en la jeringuilla han empezado en el porro, eso es. Y entonces te sorprende en esa incongruencia, como digo, constante de todo su mandato, que abogue por la frivolización del cannabis o que en el ministerio siga estando el camello de cabecera para las prácticas sexuales seguras y sin embargo empiece a prescribir fármacos para salud mental. Entonces nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos las cosas muy claras, tenemos que proteger a nuestra población, a los más vulnerables y desde luego con temas de drogas es una línea roja que vamos a continuar con el tema de las infecciones de transmisión sexual y todo aquello que sirva para cuidar a nuestra población, que es nuestra misión. Muchas Bueno, pues gracias, muchísimas consejera. gracias, Fátima Matute. Yo creo que es Mema. No me extraña. Mema produce carraspera. No me extraña. No, sí, enseguida se me Bueno, pasa. pero si mañana vamos a volver y vas a estar perfecto a las 6 Bueno, hoy de la hemos mañana. hecho un buen programa que les aconsejo que lo vean en YouTube o en podcast. Los pseudomedios de los que habla Sánchez con razón, pseudomedios, porque hemos pillado todos los casos de corrupción. Es la primera vez que se hace una tertulia con 4 investigadores de 4 medios solo de Internet, contando las últimas cosas. Lo que está pasando en España no ha pasado ni en Bielorrusia. O sea, el nivel de corrupción que ha alcanzado no hablo ya de la corrupción intelectual, es asombroso. O sea, vale la pena seguirlo. Pero mañana a las 6 aquí como clavos. Pásenlo bien.